Hoy estudiaremos los principios de las Escrituras tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que forman la base de la mayordomía. Veremos cómo los componentes básicos de la mayordomía bíblica están incrustados en la vida de los fieles creyentes en las historias que están registradas en las Escrituras. La antorcha de la mayordomía ha pasado de generación en generación en generación. Ahora es nuestro turno de vivir como fieles mayordomos, pasando la antorcha a la generación que nos sigue. Y el primer trabajo de Adán y Eva implicaba mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, para disfrutar y para señorear. Aunque no poseían nada de eso, eran administradores de lo que el Señor les había confiado. Hoy veremos más de cerca la definición de mayordomo después de la caída, después que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén. Es decir, nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente. Preguntamos, ¿qué es la mayordomía? Algunos personajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo por su modo de vida, y otros pasajes lo definen con mayor claridad, y vamos a ver eso. Porque cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque, dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y su misión. Y al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída del Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado porque junto con las responsabilidades de cuidar el mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos de las verdades espirituales. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos nuestro estudio abriendo las Escrituras en el libro primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Veamos la mayordomía en el Antiguo Testamento. La palabra mayordomo se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa, el que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. Y los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos, y hacer todo lo que se les pidiera. La definición de mayordomo en el Antiguo Testamento se puede descubrir identificando sus características. Por ejemplo, los mayordomos no se pueden separar de su mayordomía porque ésta revela su identidad. Y en el Antiguo Testamento se declara algunas características de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posición de gran responsabilidad. Los mayordomos se elegían por sus habilidades y recibían el respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo bien hecho. En segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que se había confiado pertenecía a su amo. Y esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar, es decir, no son dueños. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que se les había confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba y los mayordomos eran despedidos. Veamos durante el reinado de Ezequías, por ejemplo, Sebna fue nombrado mayordomo al igual que el tesorero, como tesorero, mejor dicho. Ambos puestos de autoridad muy importantes. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió como resultado de abusar de su cargo? Vamos a ver en Isaías 22, 14 al 18. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos.
que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor. Jehová, Dios de los ejércitos, es el que lo dice, ¿verdad? Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Palabras duras. Pero eso me recuerda a otra cita de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, volumen 9. Ella dice en la página 198, un mayordomo se identifica con su Señor. Al aceptar sus responsabilidades debe actuar en lugar de su Señor y hacer lo que haría su Señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su Señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su Señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Y esto es serio, amigos. ¿Cuántas cosas nos presta Dios y a veces las tomamos para nosotros, ¿no es cierto? Por eso la pregunta que debemos formularnos es: ¿de qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿Y en qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos? Las dos palabras básicas para mayordomo en el Nuevo Testamento son epitropos, que aparece 3 veces, y oikonomos, que se presenta 10 veces. Ambas palabras describen puestos que incorporan responsabilidades administrativas que el propietario, el dueño, le confía al mayordomo. O sea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los mayordomos se definen por lo que hacen. El Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo en términos de rendición de cuentas y expectativas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, allí se enfoca más en declarar el dominio de Dios que en definirnos directamente como sus mayordomos. Por ende, si bien el concepto de mayordomos es muy similar en ambos testamentos, el Nuevo expande el concepto más allá de la administración doméstica. Miren, por ejemplo, la parábola del mayordomo infiel. Jesús amplía la definición, porque la lección va más allá de un mayordomo que escapa de un desastre administrativo. También se aplica a quienes escapan del desastre espiritual mediante una sabia manifestación de fe. Porque un mayordomo sabio se preparará para después del regreso de Jesús, más allá del aquí y el ahora. Veamos qué nos dicen estos versículos, estos textos acerca de los mayordomos y la mayordomía. Comencemos con 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice, capítulo 4, versículo 10, lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso debemos preguntarnos con frecuencia: ¿he de abrir mi corazón al Espíritu Santo a fin de que despierte cada una de mis facultades y energías que Dios me ha confiado? ¿Pertenezco a Cristo y estoy ocupado en su servicio? ¿Soy un dispensador de su gracia? Veamos ahora San Lucas 12. Los versículos 35 al 48
Allí Jesús también utiliza el término mayordomo en forma metafórica. Dice que el mayordomo sabio está listo para el regreso del Hijo del Hombre y describe al mayordomo infiel como alguien que ha dejado de preocuparse porque el amo demoró su regreso. El mayordomo infiel se ha convertido en un tirano y se ha vuelto abusivo con los que le rodean. Ya no es un modelo de buenas obras ni un administrador de la gracia. Porque cuando aceptamos a Cristo, amigos, somos mayordomos llamados a administrar los recursos de Dios. Más aún, debemos administrar las realidades espirituales de la vida cristiana en preparación para el cielo. Y especialmente como adventistas del séptimo día, que a menudo luchamos contra la sensación de la demora, ¿por qué crees que debemos ser especialmente cuidadosos para no caer en este engaño? Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Ahora, profundicemos un poquito más sobre los principios de la mayordomía y lo que Jesús quiso decir en estos versículos. Veamos. Hay varios versículos que hacen un nexo entre la mayordomía y los misterios de Dios. Escucha estos pasajes bíblicos, porque el hecho de que sean un misterio, ¿qué nos dice sobre los límites de lo que podemos saber al respecto? Colosenses 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sofar, en Namatita, le dice a Job, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Sabes que la palabra misterio denota algo enigmático, algo oscuro, desconocido, inexplicable o tal vez incomprensible? Bueno, los misterios de Dios han sido registrados en las Escrituras. Aun cuando entenderlos completamente está más allá de nuestra comprensión, por eso son misterios. Es como si cada uno de nosotros fuese una persona miope que mira al cielo con la esperanza de ver hasta el menor detalle. No podemos ver esos misterios hasta que Dios nos lo revele. O como lo dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente. Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en las Escrituras y la revelación. Nuestra mayordomía suprema es vivir como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios quiere que como mayordomos suyos perseveremos, enseñemos, protejamos y cuidemos la verdad divina que Él ha revelado. Y la manera en que lo hagamos, de esa manera será nuestra mayordomía primordial. Y significa que estaremos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabes que el mayor de todos los misterios es que podamos experimentar a Cristo? Como la Biblia dice, la esperanza de gloria. Porque el plan de salvación es sobrenatural e imposible de entender en su totalidad. Fíjate, el hecho de que el Creador de todo lo que existe descendiera a esta tierra y se manifestara en la carne, solamente para ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad. Amigo, eso implica misterios que probablemente nunca serán comprendidos en su plenitud por ninguna criatura. Incluso los ángeles estudian para entender el misterio de por qué Jesús vino a esta tierra. Sin embargo, lo que ellos sí saben hace que todos alabemos al Señor por su gloria y bondad. Lo maravilloso
es que tú y yo, como mayordomos, somos depositarios de esos misterios. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Cuando pensamos en mayordomía, pensamos en cosas tangibles, y con razón. Pero, como acabamos de ver, la mayordomía va más allá de eso, amigo y amiga. Al igual que las posesiones tangibles, los dones intangibles también provienen de Dios. Estos bienes intangibles son posesiones espirituales que Dios nos da para que en Cristo podamos desarrollar caracteres cristianos y llegar a ser un pueblo que esté en Él. Por lo tanto, debemos administrar los dones intangibles con más cuidado que los tangibles, porque son infinitamente más valiosos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo y todo lo que ofrece no nos puede brindar la redención que tenemos en Cristo, porque la redención es un don que Dios da, es nuestra posesión más valiosa. ¿Has captado esto? Porque tener la realidad de la redención siempre ante nosotros nos ayuda a mantener en perspectiva nuestra mayordomía de las posesiones que Dios también nos ha dado. Y nuevamente otro párrafo de Elena de White, esta vez en el libro de Educación, página 101. Solo se puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario. Hágase ver por medio de la historia de Belén y de la cruz cuán bueno es vencer el mal y cómo constituye un don de la redención cada bendición que recibimos. Amigos, la redención es nuestra solo porque Jesús pagó el precio final. Y Pablo dice claramente, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Bueno, y aquí la palabra tenemos que él menciona significa que tenemos redención. Es nuestra, pero solo porque Dios nos la ha dado. Cuán importante entonces es que persistamos con toda la armadura de Dios para que el maligno no venga a quitárnosla. Efesios 6, 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice el apóstol, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. La única manera en que puede hacerse esto es si se lo permitimos. Y eso sucederá solo cuando obedezcamos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestra mayor protección es obedecer por la fe la luz que nos ha sido dada. Esa es nuestra protección. Por eso la pregunta, ¿de qué modo ponemos la armadura de Dios? ¿Cómo nos la ponemos? ¿Y en qué sentido somos mayordomos de todo lo que se nos ha dado y de toda esa armadura? Pero veamos también que mayordomía implica responsabilidad, pues los mayordomos sabios se definen por su disposición a aceptar y ejecutar el principio moral de la responsabilidad personal. La aceptación de la responsabilidad personal está compuesta por las decisiones que tomamos y por lo que hacemos, y reconoce la relación entre causa y efecto. La disposición a aceptar la responsabilidad personal es un rasgo clave que no se puede ignorar cuando definimos lo que es un mayordomo, porque los mayordomos deben mostrar resolución al elegir de corazón lo que más le conviene al propietario y no lo que le parece a la persona. Por lo tanto, esa disposición es una decisión que define la relación que se espera que un administrador tenga con Dios. Leo lo siguiente de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 168. Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todos sus tratos con los seres humanos.
intenta promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas y cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador y cada una debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. O sea que cuando nos convertimos en mayordomos, no transferimos nuestra responsabilidad a otra persona o a una organización. Nuestra responsabilidad personal es para con Dios en primer lugar y se refleja en todas nuestras interacciones con los que nos rodean. Aceptaremos la tarea encomendada, lo que se nos ha dado para hacer lo mejor de nuestra parte, porque el éxito a la vista de Dios dependerá más de nuestra fe y de nuestra pureza que de la inteligencia y del talento. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso pregunto, ¿de qué manera se entienden estas palabras en el contexto de lo que significa ser un sabio mayordomo? Los teólogos y filósofos han debatido durante siglos la difícil cuestión del libre albedrío o la libre elección. Pero la Biblia es clara, nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío y libertad de elección. Somos salvos por la gracia a través de la fe, pero escucha bien, somos juzgados por nuestras obras. La idea de ser juzgado por nuestros hechos no tendría sentido de otro modo. Por lo tanto, ciertamente tenemos la responsabilidad personal por la gracia de Dios de decidir realizar elecciones correctas en todo lo que hacemos, lo que incluye ser mayordomos fieles a todos los bienes de nuestro Maestro. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, resumamos el estudio de hoy y luego hallamos algunas preguntas de reflexión. La palabra traducida como mayordomo en algunos versículos del Antiguo Testamento no viene de una sola palabra, sino de una frase, Asher al-Bahit, el que está sobre una casa. Por ejemplo, Génesis 40:19 se puede traducir, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Si se considera que la familia que reside en la casa es parte de la casa misma, entonces, ¿qué es más valioso para una persona que su propia casa? Por lo tanto, un mayordomo es alguien a quien se le confía algo muy valioso que sin embargo no le pertenece. Y en muchos aspectos, eso hace que la responsabilidad sea aún mayor de lo que sería si el mayordomo estuviera a cargo de sus propias posesiones. ¿Sabes que esta misma idea se prolonga también en el Nuevo Testamento? Yo quiero leer de un tratado de teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la página 733, que dice: el Nuevo Testamento toma ideas del Antiguo Testamento y une con ideas, conceptos y palabras del siglo I, enriqueciendo y ampliando de esa manera la enseñanza bíblica sobre mayordomía. Las palabras griegas más comunes usadas en relación con mayordomía derivan de oikos y oiko y oikia, casa, significa casa. O sea que es uno que guarda la casa, el mayordomo o administrador. Oikonomía es el nombre abstracto de administración de la casa y su significado es con frecuencia mucho más amplio. Bueno, hemos de terminar diciendo que en lugar de asumir la responsabilidad de comer del fruto prohibido, ¿qué le dijo Adán a Dios cuando éste le preguntó qué había hecho? Qué interesante que una de las primeras respuestas humanas provocadas por el pecado sea tratar de echarle la culpa al otro. ¿Te suena común eso? Oh, yo no fui. O como dicen en algunos términos, tirar la piedra y esconder la mano.
¿Qué revela esa respuesta de tu disposición a aceptar la responsabilidad personal por tus actos? ¿Qué deberá decirnos esto sobre nuestra disposición también? ¿De qué forma podemos aprender a evitar la tendencia común de culpar a los demás por nuestros errores? Yo creo que deberíamos insistir más en la idea de ser mayordomos de cosas que no son tangibles, sino espirituales. ¿De qué modo administramos estas cosas o los misterios de Dios? Piensa, por ejemplo, en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Qué verdades importantes se expresan allí sobre que se nos ha dado esta responsabilidad de ser mayordomos y presentarla al mundo, estos misterios de Dios? ¿Por qué es tan importante para nosotros aprender a confiar y creer en las cosas espirituales que no entendemos completamente? Después de todo, ¿con qué costumbres mundanas hacemos todo el tiempo? ¿Estamos haciendo eso? Amigo y amiga, Dios nos ayude a ser verdaderos mayordomos de la gracia de Dios, tanto de los misterios de su gracia como de las cosas tangibles. Y mi énfasis es, seamos fieles mayordomos de las cosas intangibles y de este precioso mensaje que se nos ha dado. Prediquemos todo el mensaje, a tiempo y fuera de tiempo, porque si no damos todo el mensaje que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, eso es un acto de rebelión, de falta de mayordomía, y seremos responsables por eso. ¿Sabes? Ser mayordomo implica ser responsable de lo que el amo y el maestro nos ha dicho. Si no lo hacemos, eso se llama, en el caso de los pastores, mala praxis pastoral. Dios nos ayude. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por considerarnos mayordomos de tus misterios, de tu gracia, no solamente las cosas tangibles de esta tierra. Ayúdanos a ser fieles mayordomos para que podamos reflejar lo que tú eres y la forma como administras el universo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y quisiéramos, el deseo de nuestro corazón es que estos mensajes nos ayuden, tanto a mí como a ti, que nos miras, a acercarnos más a Dios y ser fieles a Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.